Alabo a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente con ustedes a través de Reforma Apostólica, con el propósito de transmitir el corazón de Dios y de edificar el cuerpo de Cristo y de corregir las deficiencias con el propósito de que vayamos alcanzando la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ya que hay una medida la cual es la plenitud de Cristo en cada uno de nosotros. Es por eso que alabo a Dios por esta preciosa oportunidad que nos da de compartir, de poder estar juntos como familia, tanto en el norte, en el centro, en el sur de América y en otros países. Exaltamos y bendecimos a Dios por esta preciosa oportunidad. Gracias a Dios por las personas que ya están con nosotros y tengo aquí informado de Erika Alvarado de Costera Diamante, Pedro Gonón y familia allá en Mazatenango, Marina Reyes del Distrito Federal de México, Abdías de Costera Diamante, el pastor William Cruz de Providence, el pastor Javier Gómez del Ciruelar, México, Marcelo de Costera Diamante, el pastor Rodolfo Milián, aquí en el centro, en la Florida, la profetisa Alejandra allá en Acapulco, Orlando Santos de Poptún, el pastor Orlando también, bendiciones, Raquel Garduño de Atoyac, México, el pastor Alberto y discípulos en Santa Isabel II, el pastor Romualdo Valle, aquí en Suchitepeques, profetisa Hortensia, allá en Costera Diamante, el pastor Freddy Cruz en Chocolá, el pastor Justo Bravo, aquí en Villanueva, pastor Julio y Susi de Honduras, también tenemos a William Hernández y familia de Villavicencio, y glorificamos a Dios por cada uno de estos hermanos que están conectados y ya están constantemente viendo Reforma Apostólica. Tenemos también a Wendy Montoya en New Jersey, a Mary de Méndez en Chiquimula, al pastor Pablo y esposa de Retaluleu, al profeta César del Cid en Puerto Barrios, a la sierva del Señor Aurora Romero en Acapulco, a la Israel, quien es de España, Jacob y Marlene de El Chal. Así que gracias a Dios por las personas que ya están conectadas, pero también alabamos a Dios por los diferentes recursos que Dios nos ha dado. Recursos como radio, la radio Melchor de Mencos que transmite a nivel mundial, tenemos Fresca Unción en Nueva York que transmite hacia todo el mundo por radio y por televisión. Reforma Apostólica en directo y hay repeticiones varias veces durante la semana, así que alabamos a Dios por ello. También alabamos a Dios por Radio Manantial en Poptún. Dios les bendiga y enviamos un saludo desde aquí de la sede a través de Reforma Apostólica. También la radio en Sutijá, allá Radio Vida en Cristo, que transmite en vivo, pero también repite durante la semana varias veces el programa, pero también lo traslada al quechí. Así que gloria a Dios por eso. Y la radio o la televisión allá en Petén también. Así que bendecimos al Señor. Dios les bendiga a todos aquellos que nos están viendo y que nos están oyendo por los diferentes medios y que el Señor siga cada día bendiciendo sus vidas y llenándoles de la gracia y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos a Dios porque hemos estado escuchando constantemente, todos los días nos están llegando informes de personas que se están entregando a Jesucristo, de iglesias que están teniendo la cosecha. Y gracias a Dios no han parado y no debe parar. Los que pararon ya se quedaron. No deben parar, deben continuar porque la cosecha sigue
Esta no es una cosecha a nivel de un fruto normal, natural. Esta es la cosecha de Dios, y esa cosecha de Dios no para, es constantemente, porque Dios está presente, porque el Espíritu Santo sigue obrando, por lo tanto la cosecha continúa. Así que adelante, bendiciones y gloria a Dios por los informes que nos llegan de personas convertidas en los diferentes lugares. Gracias a Dios, de Estados Unidos, de México, de aquí de Guatemala, de diferentes lugares nos están llegando informes. Alabo a Dios por ello y bendigo su nombre, porque Misión Cristiana El Calvario sigue adelante en el poder y en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Bendecimos a Dios por el hermano William Hernández y familia, quien nos envió una siembra para Reforma Apostólica. Gracias a Dios por ello, 1954 quetzales fueron recibidos, y esto nos bendecirá. Alabo a Dios por eso, y que Dios siga bendiciendo al pastor William allá en Colombia, por Villavicencio, y que la gloria de Jesucristo sea sobre su vida. Esto permite que sigamos adelante viendo la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Hemos estado disfrutando del poder y de la gloria de Dios. Estamos viendo las maravillas de Dios y cómo el Señor sigue manifestando su poder y su gracia a través de su manifestación, a través de su poder. Él se está evidenciando como el Dios de poder, el Dios de gloria. Así que alabado sea su nombre. Dios es fiel. Recuerde la siembra que tendrá que ser recogida el segundo domingo de junio, o sea, el 8 de junio, para ser más exactos. Deberá recogerse una siembra con el propósito de bendecir la casa del Señor, para bendecir la casa de Dios, para alcanzar varias cosas que la casa del Señor necesita mejorar o ampliar. En algunos casos, sillas que ya necesitan renovarse, otros pintura, otros sonido, otras diferentes cosas, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les guíe, deberá ser usada, porque el Señor ha dicho que esta siembra, y que las que han venido, pero esta siembra va a poner un amor muy especial por su casa, porque la casa del Señor debe estar lo mejor, debe estar presentable. Y cuando hablo de la casa del Señor, no solo estoy hablando del templo, estoy hablando de los salones, baños, de todo lo que en sí contiene la casa del Señor. Así que adelante, prepare desde ya su siembra y va a ver la gloria de Dios de una manera preciosa y gloriosa. Así que gocémonos ya preparando nuestra siembra con gozo y con alegría, para que el nombre del Señor sea glorificado. Hemos estado trayendo el tema de evangelismo desde ya hace un buen tiempo, y ha sido una bendición que ha estado cambiando nuestra mentalidad. Nuestra costumbre tradicional ha sido quitada en la mayoría de los casos, y ahora el Señor está estableciendo su diseño, su propósito, está estableciendo lo que Él realmente quiere hacer en medio de nosotros. Qué lindo es evangelizar de acuerdo al diseño. Alguien me decía, mire, vine, le hablé del Señor tal como el Señor nos ha dicho, y tan fácil que se entregó al Señor, la persona a quien le estaba hablando. Y le decía, es que es más difícil evangelizar tradicionalmente que evangelizar según el diseño. A los discípulos les costó mucho, incluso no pudieron pescar de acuerdo a la tradición, a la experiencia. Hemos pescado durante toda la noche y no hemos agarrado nada. Pero en tu palabra echaremos la red.
fue fácil, porque con el diseño todo es mucho más fácil. Creemos que con el diseño va a ser más difícil, porque lo comparamos con la tradición. Definitivamente no va a dar el resultado. Pero el diseño es hacer las cosas no más fáciles, sino son más fáciles porque es el Espíritu de Dios quien está obrando y está manifestándose en medio de nosotros. Estuvimos hablando el lunes pasado sobre la importancia, por qué para Dios es importante que lleguen nuevas personas. Una, porque Él ya oró por ellas, dice Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, o sea, por los que ya estaban, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Los que tienen que venir y los que vendrán van a creer en Él, pero por la palabra de los que ya están. Eso significa que los que ya están, su responsabilidad es dar la palabra, es evangelizar, es hablarles del Señor, es llevarles el mensaje de Jesucristo. Aquí hay dos cosas. Claro, no quiero decir con esto que no hay que hacerlo, pero hay dos cosas muy importantes. Una es, Jesús oró por las personas que se iban a entregar al Señor. Oró por los que ya estamos y oró por los que van a venir. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? La iglesia hace lo que Jesús ya hizo. La iglesia se pone a orar. Claro, tampoco está malo, pero el problema es que nos distrae cuando dice aquí, ellos han de creer en mí. No dice por la oración de ellos, sino por la palabra de ellos. Esta responsabilidad es la que le toca a la iglesia. Jesús ya oró por los nuevos, ahora a la iglesia lo que les toca es irles a dar la palabra. Lo que quiero decir es que no usemos la oración como un escape para no evangelizar. Hermano o hermana, ¿por qué no fue a evangelizar? Es que yo me quedo orando, intercediendo. Gloria a Dios por los que interceden. Pero aquí no dice que van a creer por los que interceden, aquí van a creer por la palabra de los que les vayan a dar. Por eso es importante la acción y la movilización de la iglesia y que comprendamos que la responsabilidad de la iglesia es movilizarse, es ir y dar la palabra. El diseño es ir y hacer discípulos y sigue el mismo patrón aquí del diseño, no cambia. El mismo propósito del Señor no cambia. Ahora viene aquí y que dice, creerán en mí por la palabra de ellos, o sea, no por el sentir, no por el deseo, no porque, ay, yo como quiero que la gente se salve y se convierta a Jesucristo, no es por el querer, es por ir y dar la palabra. Quiere decir que mientras yo no doy la palabra, no voy a alcanzar a los que Jesús ya oró por ellos. Yo voy a estorbar que ellos sean alcanzados, si ya Jesús oró por ellos. Por eso es importante que se trabaje unido juntamente con Cristo. Él oró, pero ahora mi responsabilidad es ir y dar la palabra. Si yo no los alcanzo, no estoy alcanzando a los por los cuales Jesús oró. No es solo no estoy alcanzando a la gente, no solo no estoy evangelizando, sino sencillamente no estoy haciendo realidad el propósito de Dios en mi vida para que ellos experimenten su gloria y su poder. Por eso es que el Señor desde el momento en que Él ya oró, dice, yo oro no solamente por esto, sino oro por los que han de venir, porque van a creer en mí por la palabra de ellos. Por eso es importante movilizar a la iglesia a que vaya y dé la palabra, que vaya y evangelice, que predique,
que enseñe, que muestre sobre el nuevo nacimiento. Una iglesia que no da la palabra es una iglesia que está estorbando que sean alcanzados a los que Jesús ya oró por ellos. Así que, ¿por qué la cosecha es una realidad? Porque Jesús ya oró por ellos. Significa que el Espíritu Santo ya está trabajando y ha preparado la tierra y ya está lista la cosecha, ya están blancos los campos. Cuando dice que ya están blancos los campos, significa que ya están de punto. Este es el punto importante. La gente ya está de punto para ser salva. No la hemos alcanzado porque no hemos ido a predicar la palabra, porque esa palabra es la que les va a llevar a que crean en Jesús. ¿Y por qué van a creer en Jesús? Porque Jesús ya oró por ellos. Mire el orden tan hermoso. La iglesia se pone a orar y hace hasta 30 días, 40 días por los nuevos convertidos, cuando su responsabilidad es salir y evangelizar. No digo que no se hagan oraciones. El problema es cuando nos escondemos en la oración para no salir a evangelizar. Y creemos que porque estamos intercediendo y orando por los nuevos convertidos o deseando que la iglesia crezca, que con eso ya estuvo todo. Aquí dice, van a creer, pero por la palabra de ellos. Si no dan la palabra, no van a creer. Y si no creen, entonces los que oró Jesús por ellos no van a venir. Y eso recae en mi responsabilidad como iglesia de llevar y de traer a aquellos a quienes el Señor quiere que sean salvos. Pero también estuvimos viendo el propósito por el cual el Señor quiere que sean salvos. ¿Por qué quiere que la iglesia vaya y predique? No solo porque tenga que movilizar o un activismo por estrategias, no, ¿por qué? Dice aquí, para que todos, ese para está mostrando el propósito por el cual Él ya oró, el propósito por el cual van a creer en Él, el propósito por el cual la iglesia debe salir a predicar. Debe salir a predicar para que crean en Él. ¿Y por qué van a creer en Él? Porque Él ya oró por ellos. Y si lo vemos al revés, Él ya oró por ellos para que crean en Él. Y si la iglesia va a predicar, entonces los va a cosechar. Ahora dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La perfecta unidad se da cuando yo en ellos, no solo nosotros en Él, sino dice yo en ellos y tú en mí. Entonces Cristo está en nosotros porque el Padre está en Cristo. Fíjese bien lo que dice el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí. ¿Qué pasa? Hay una unidad perfecta, el Padre en Cristo y Cristo en nosotros. Cuando hablo de Cristo en nosotros, no estoy hablando de nosotros en Cristo, porque nosotros podemos estar en Cristo, como dice en Juan 15 y versículo 3 y el versículo 5 también, que dice que todo fruto que está en mí y no lleva, o todo pámpano que está en mí no lleva fruto. O sea, nosotros podemos estar en Cristo y no llevar fruto. ¿Por qué razón? Porque estamos en Cristo, pero Cristo no está en nosotros. ¿Qué significa esto? La naturaleza de Cristo no se está expresando en nosotros. Eso es en cierta manera.
las características de Cristo, el estilo de vida de Cristo, el pensar de Cristo, los deseos de Cristo. A eso le llamábamos, o lo que se conoce realmente en el original como integrados en Cristo. No solo identificados con Cristo, sino integrados en Cristo, o sea, somos hechos uno. Y el propósito del Padre al traer convertidos a la iglesia es para que sean uno, así como dijo Cristo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Pero ahora viene Cristo y dice, yo en ellos, así como tú en mí. ¿Y cómo fue el Padre en Cristo? Su expresión se reveló. La voluntad del Padre fue cumplida en Cristo. Así, ese es el propósito de llevar a los nuevos convertidos a Cristo, para que sean la revelación de Cristo, para que sean la expresión de Cristo, para que revelen la naturaleza de Cristo. ¿Por qué? Cristo, el Padre en Cristo y Cristo en ellos, o Cristo en mí. Por eso es muy importante, ya explicamos la vez pasada sobre la naturaleza que viene, la naturaleza de Cristo, que viene, somos la genética del Padre, tenemos la genética del Padre, y que por eso es que podemos expresar, podemos revelar a Cristo. ¿Para qué entonces el Señor nos sigue hablando y nos sigue dando fruto? Y nos va a seguir dando mucho fruto. Porque como decíamos el lunes pasado, no es solo fruto, es más fruto y mucho fruto. Ahorita estamos el Señor dándonos más fruto, más fruto, más fruto. Y no debe parar. ¿Por qué? Porque es más fruto. Y cuando dice más, valga la redundancia, es más de que solo fruto. Si ya nos dio fruto, ahora nos quiere dar más. No solo es más de que nos va a seguir dando, sino más de lo que ya nos dio. Por esa razón es que viene algo glorioso y debemos de prepararnos para que la gloria de Dios sea manifestada. Debemos de estar listos. Este fruto que ahora fue dado nos encontró desprevenidos, nos encontró distraídos. Algunos pastores me decían, nos encontró dormidos, nos encontró perezosos, nos encontró que no estábamos listos para la cosecha que viene. Ahora esto solo el Señor nos dio. No es la cosecha real en el sentido de la que Dios quiere darnos, sino Él dijo, esta cosecha solo es el principio para hacernos movilizar, porque la cosecha que Él ha prometido viene, la que es la verdadera multiplicación, cosa que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, por eso es importante que nosotros no desmayemos y no paremos. La iglesia, su responsabilidad es llevar la palabra, llevar la palabra. No es solo ir a hablar y contar, mire, esto es lindo, mira que Dios prospera, mira que como Dios saca. No, es irles a presentar el verdadero evangelio del reino de Dios, para que nazcan de nuevo. Y al nacer de nuevo, ellos tienen la naturaleza de Cristo, tienen la genética del Padre y por lo tanto van a expresar a Cristo y se va a cumplir el propósito de que sean uno en Cristo y Cristo en el Padre, para que sean perfectos en esa unidad. Qué precioso realmente lo que el Padre tiene para los nuevos convertidos, para estos que están ya y para los nuevos convertidos. Por eso urge que la iglesia se siga movilizando y no pare, no pare, no pare, no pare. Esta maquinaria no debe parar, debe continuar. ¿Por qué? Porque debe alcanzar el propósito del Padre. Cuando está hablando de esto, de que sean uno, no está diciendo que de la noche a la mañana van a ser uno. Sencillamente va a irse alcanzando ese propósito del Padre a través del adiestramiento, del discipulado. Y no solo de un adiestramiento y discipulado en un salón del templo o en el templo mismo. Estoy hablando de un adiestramiento constante y permanente, de un modelar,
de un ser ejemplo, de un ver el estilo de vida que nosotros estamos teniendo. Revelarles a Cristo en relación a las diferentes circunstancias. Revelarles a Cristo de cómo actuamos en las diferentes situaciones. Revelarles a Cristo en nuestra relación con los hermanos. Cómo es y cómo son nuestras relaciones sanas. Ahí les estamos revelando a Cristo. Por eso es muy importante, no solo que si yo estoy yendo al adiestramiento, al discipulado, sino cómo están mis relaciones con los hermanos, cómo están mis relaciones con el pastor, cómo están mis relaciones con los demás pastores, cómo están mis relaciones con las demás personas y los demás discipuladores. Eso es importante, eso es modelar a Cristo, eso es expresar a Cristo. ¿Cómo soy disciplinado? ¿Cómo soy disciplinado? Así como Cristo. O sea, no debo ser disciplinado como un valor humano. Ahora se habla mucho de valores, responsabilidad, todas esas cosas que tienen que ver con valores humanos. Aquí está hablando no de valores humanos, sino está hablando de naturaleza. Producto que vamos a hacer, ¿qué cosa? Disciplinados. No disciplinados porque lo aprendimos en un aula, sino disciplinados porque por naturaleza somos disciplinados, porque la nueva naturaleza trae disciplina y es disciplina. Por eso es importante que revelemos a Cristo. Por eso es importante que ya la iglesia le revele al mundo, porque por eso dice, por eso conocerán que tú me enviaste. ¿Cómo van a saber que el mundo que el Padre envió a Jesucristo si la iglesia no les está revelando a Cristo? No estoy diciendo solo de predicar a Cristo, estoy hablando de revelar a Cristo. ¿Cómo es que dice aquí entonces el mundo sabrá que tú me enviaste y conocerán que tú me enviaste y creerán en mí? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la iglesia está revelando a Cristo, pero los nuevos también vienen, se introducen dentro del propósito de Dios y empiezan a revelar a Cristo y a expresar la gloria de su nombre. Qué importante es esto. Un versículo, por ejemplo, que se ha usado mucho es el de 2 Corintios 5:17. Fíjese bien que está hablando de esta integración, de esta integralidad en Cristo. Lo que estamos hablando aquí, que sean uno. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, Cristo dice por eso yo en ellos y tú en mí. Ahora, yo en ellos. De modo que si alguno está en Cristo, ese que está en Cristo, no el que va a la iglesia, no el que va al discipulado, no el que va al adiestramiento. Es el que está en Cristo. El hecho de ir a un adiestramiento, a un discipulado, no significa que yo haya nacido de nuevo. Es estar en Cristo. ¿De qué sirve ir a un adiestramiento, a un discipulado, si no estoy en Cristo? Si no estoy viviendo a Cristo, si no estoy identificado con Cristo, si Cristo no está en mí. Ahora escuche esto, el que está en Cristo, esa palabra de modo que si alguno, o sea, en la forma, en el procedimiento, en la acción correcta, de que si alguno está en Cristo, ¿cuál es la evidencia? Nueva criatura es. No dice nueva criatura fue hace 5 años que se entregó al Señor. No dice nueva criatura fue hace 1 año que se entregó al Señor. No, nueva criatura es el que está en Cristo y Cristo en él. Nueva criatura es. Está hablando de un presente. El acto de la nueva criatura es un momento, el momento de nuestro nuevo nacimiento. Allí nacemos de nuevo.
Pero aquí no está hablando solo del nacer de nuevo, sino del vivir nacidos de nuevo. El expresar el nuevo nacimiento. Por eso está hablando nueva criatura es. Ya no está hablando solo y nació de nuevo. No está hablando de una experiencia pasada, sino está hablando de una experiencia presente, de algo real, de algo que es, no que fue ni que va a ser, sino de algo que es. Ahora, este punto es importante porque hace falta llevar a la iglesia a que comprendamos que la esencia del por qué Jesucristo quiere que se conviertan las personas es para que sean uno en Cristo, así como Él está en el Padre, para que sean perfectos en la unidad. Ahora, por eso aquí dice de que el que está en Cristo no dice que es nacido de nuevo o nació de nuevo. Ya nació, pero nueva criatura es. En otras palabras, ese nacido de nuevo ahora está actuando como nueva criatura. El problema está que los nacidos de nuevo, en las Escrituras nos relata que las iglesias en aquel entonces, nacidas de nuevo, estaban actuando como viejas criaturas. Por ejemplo, viene Pablo y le dice aquí en Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Eran nacidos de nuevo, pero no eran nuevas criaturas, sino viejas criaturas. Estaban expresando su vieja criatura. Por eso el problema de la iglesia de Corinto, cuando Pablo les dice esto, les está dando la medicina y les está dando el diseño. El que está en Cristo, el que permanece en Cristo, el que va a estar en Cristo, lo que hace es expresar la nueva criatura constantemente. No es el hecho de que se quedó niño y va a estar actuando siempre como niño. No, está hablando de que él va a estar respondiendo y actuando y manifestando la nueva creación que está en él. Va a estar actuando como toda una nueva criatura. A eso debemos de llevar a los nuevos convertidos y a los que ya estamos, por supuesto. Ahí estamos incluidos nosotros, porque Jesús en la oración dijo, no solo ruego por los que ya están, o sea, por usted y por mí, es por usted y es por mí, y es a usted y es por mí, y es a mí que el Señor nos habla hoy, pero también por los nuevos que van a venir, que seamos uno en Cristo. Pero es uno en Cristo, no solo es uno que ya nació de nuevo, sino uno que vive como nueva criatura. Nueva criatura es, no dice fue ni será, sino es. El problema de la iglesia de Corinto es que no entendieron el nuevo nacimiento, solo lo entendieron como una experiencia. Nacieron de nuevo, pero no vivieron como nacidos de nuevo, como nuevas criaturas. Ahora, ¿a qué debemos de llevar a los nuevos convertidos? A estos que ya están y a los nuevos convertidos, a que vivan nacidos de nuevo. Nueva criatura es. El nuevo nacimiento no solo es una experiencia, claro, ese es el inicio, pero debemos de vivir nacidos de nuevo. Nueva criatura es todos los días, todos los días, todos los días. No es que esté muriendo y naciendo de nuevo, no, es que está expresando la nueva criatura lo que ya experimentó en Cristo. Cuando experimenta todas estas experiencias en Cristo, a eso se le llama el nuevo nacimiento, pero el estar en Cristo, el permanecer en Cristo, el continuar en Cristo, es expresando la nueva criatura en cada uno de nosotros. Por eso dice de modo, de la manera, no de otra. No hay otra manera. De modo que si alguno está en Cristo, o sea,
viene Pablo y le revela el diseño a la iglesia de Corinto. El que está en Cristo lo que va a expresar es la nueva criatura. Y se va a expresar como nueva criatura en Cristo. Como dije, no es que esté naciendo constantemente, ya nació de nuevo. Por eso es necesaria una evangelización de acuerdo al diseño. Nació de nuevo, pero ahora debe seguir expresando la nueva criatura. El problema está que la iglesia ha malinterpretado lo de la nueva criatura y solo lo hemos trasladado hacia una experiencia, la experiencia inicial, el nuevo nacimiento. Y sí existe y real y debe darse, pero también debe darse la nueva criatura que constantemente debe ser expresada en nuestra vida. Debe ser revelada, debe ser manifestada y debemos de vivirla para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, cuando viene Pablo y les muestra el diseño a la iglesia de Corinto, ya les había revelado, por supuesto, antes, pero ahora se los vuelve a mencionar. Y dice, el diseño es que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas no dice que van a pasar, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora debemos de llevar a los que ya estamos y a los nuevos convertidos a que nos expresemos como nuevas criaturas. Por eso la Escritura dice que el que es nacido de Dios no peca. Alá, diría usted, pero eso es imposible. Imposible porque ve que no ha nacido de nuevo. Una o no está viviendo como nueva criatura. Nació de nuevo, pero todavía tiene una mentalidad de la vieja creación. La mente de Cristo hace falta que sea puesta en nuestra vida. Y por eso nos cuesta entender que vivir conforme la voluntad y el propósito de Dios. Lo que me gusta del apóstol Pablo es que no les argumentó. No empezó a hablarles un montón de argumentos y de filosofías. Sencillamente les muestra el diseño. En otras palabras, les está diciendo, miren, el que está en Cristo, la evidencia es que nueva criatura es. No solo nació de nuevo, sino va a estar revelando a Cristo en su estilo de vida, en su conducta, en su familia, su comportamiento en el trabajo, su disciplina como persona en el trabajo, su disciplina como familia, sus responsabilidades, una persona responsable en todas las áreas, una persona que sabe administrar correctamente todas las cosas que el Señor le ha encomendado, su familia, su trabajo, los asuntos de la iglesia, todas las áreas de su vida, las administra correctamente. Eso es expresar la nueva creación. Pero no estoy hablando de valores. Estoy hablando no de valores humanos, sino estoy hablando de la naturaleza puesta de parte de Dios en nosotros. La expresión de una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Ahora, a esto es a lo que nosotros tenemos que llevar a los nuevos convertidos y a los que ya están. La pregunta es bien fácil, ¿cómo podemos saber que una persona se está expresando como nacida de nuevo? Su estilo de vida, como ya mencioné, su disciplina, su puntualidad, responsabilidad, su manera de pensar, si es la misma manera de pensar de Cristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hay? ¿Qué prioridades hay? Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Sus prioridades eran las de la tierra, pero ahora les dice si han resucitado juntamente con Cristo. La evidencia es que, ¿qué cosa? Que van a buscar las cosas de arriba. Sus prioridades son las del Señor. Ahora, todo esto nos va a ir definiendo nuestra expresión de la nueva criatura. Como dije, no es que estemos naciendo todos los días.
No, es que estamos expresando esa naturaleza que ya está en nosotros y manifestándose la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Ahora, a eso debemos llevar a los que ya están, a los que ya estamos, como los que van a venir a Cristo. Ahora, Dios nos ha dejado diferentes recursos. Nos ha dejado su palabra, nos dejó ya el diseño, está el Espíritu Santo, está cómo la iglesia debe trabajar en el discipulado y en el adiestramiento, con el propósito de que allí aprendan estilo de vida y aprendan a servir a Dios, para que hagan las cosas correctas como el Señor quiere que se haga. No es para que conozcan más, es para que vivamos de acuerdo a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Para eso es ir al adiestramiento y al discipulado. Para eso es llevar a las personas a que vayan a ser instruidas para que no se aparten del diseño ni del modelo que Dios ha establecido. Porque es muy importante establecerles el diseño. No solo establecer el problema, no solo establecer la circunstancia difícil, no solo establecer la crisis que alguien está pasando, es ponerlos en el diseño. Y me encanta esta actitud de Pablo, porque Pablo viene y les establece el diseño. El diseño es esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuál es la evidencia de un nacido de nuevo? Que ha entendido que necesita ser transformado y que está en el gobierno de Dios para ser transformado. Que todas las cosas son hechas nuevas y se expresa como nueva criatura cada día y manifiesta la gloria de Dios y el poder de Jesucristo. Qué importante es esto, porque hay que leer la Escritura, hay que orar, pero no es solo eso. El movimiento pentecostal se fue mucho a estas cosas y le dio mucha importancia a la oración. Yo recuerdo y conocí a hermanos que oraban hasta 8 y 10 horas diarias. Eso me dice que todo lo que hacían durante el día era orar, pero ya no trabajaban, ya no llevaban a su familia a la manifestación del reino de Dios y a la expresión, y no podían expresar a Cristo. Recuerdo que fui a una iglesia de Antigua que antes nos enviaban cuando estábamos como estudiantes en el Instituto Bíblico. Había un hermano que se levantaba a las 5 de la mañana, un pastor, y de ahí a las 8 se levantaba de allí para comer y solo terminaba de comer y se iba a orar, y de ahí se venía y se levantaba para almorzar y luego continuaba orando, y de ahí para el servicio, y después todavía se iba a orar otro rato. Yo dije y decía, ¿qué tiempo tiene él de expresar a Cristo con su familia? ¿Qué tiempo tiene él de que los discípulos de su iglesia vean a Cristo en él? Se había ido a un extremo. Es cierto, hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la Escritura, pero también tenemos que modelar, tenemos que mostrar la nueva criatura que somos, porque cuando habla nueva criatura está hablando en presente, no en pasado ni en futuro, está hablando que es ahora, ese es el diseño. ¿Cómo entonces debemos ver a cada persona? No asumir que está bien, ni la persona asume que está bien, sino debemos llevarlos al diseño, lo que se ha dicho en varias ocasiones, al abrevadero. Y esto es lo que Pablo está haciendo con la iglesia de Corinto. Lo hace con la iglesia de Éfeso, les presenta a Cristo, les presenta el propósito de Cristo, los está llevando al abrevadero, porque no estaban viendo ese modelo, estaban viendo otros modelos. Estaban yendo a otros abrevaderos, pero no al abrevadero establecido por Dios. El problema de la iglesia a eso se debía, por ejemplo, la iglesia de
de Roma, en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo. Tenían la forma de este siglo, aunque eran nacidos de nuevo. Su comportamiento era conforme a este mundo, sus actitudes eran conforme a este mundo, a pesar de que eran iglesia. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No habían comprendido no solo que era el nuevo nacimiento, sino que era el expresarse como nacidos de nuevo. Eso no lo entendieron. Y no entendieron que esa era la oración de Jesucristo. Para que ellos sean uno en mí, así como yo en ellos, y tú en mí, y yo en ti. Mire qué bello. Ese es el propósito fundamental de la conversión, llevarlos a que vivan y que expresen a Cristo, que sean la expresión de Cristo, que representemos a Cristo aquí en la tierra. Por eso es que la Escritura dice que Jesucristo es la luz del mundo, pero dice que también usted y yo hemos sido enviados a ser luz. O sea, la misma responsabilidad que Cristo tenía, la misma responsabilidad que usted y yo tenemos. Somos, y no solo identificados con Cristo en sus padecimientos, en su muerte, en su experiencia de su redención, y por eso vivimos para la gloria del Señor, sino somos identificados con su poder. Este mismo poder que hubo en Cristo Jesús y lo resucitó de entre los muertos, dice Efesios. Ahora, pero también somos identificados en su responsabilidad, somos identificados en su ministerio. Cuando Pablo dice que los ministerios están para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es para que hagan el ministerio, pero con la identificación del ministerio de Cristo, que es de llevar a la iglesia a la imagen de Jesucristo. No es solo para que hagan un ministerio al estilo humano, un ministerio al estilo tradicional o un ministerio que algún instituto bíblico enseñó, sino es el ministerio de preparar a la iglesia a la imagen de Jesucristo para que cuando Él venga se encuentre con una iglesia perfeccionada, santa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Ese es el compromiso que usted y yo tenemos. Pero a eso debemos de llevar a los que están y a los que vienen y se van a agregar a la iglesia, a los que han de ser salvos. Porque el propósito de Dios es que seamos uno en Él para la gloria de su nombre. Por esa razón es que Jesucristo mismo dijo algo muy importante en relación a las palabras que Él había hablado. Y dice aquí en Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, y leamos el versículo 47 y 48. El que oye mis palabras y no las guarda, está hablando del diseño, lo que Él dijo, lo que Él reveló, lo que Él mostró, la revelación del corazón del Padre. Porque las palabras de Cristo fueron directrices, fue el diseño. Y no las hace, yo no le juzgo. Mire esto muy importante. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Cualquiera dirá, bueno, y entonces, ¿dónde está el problema? Si no me va a juzgar, entonces no tengo problema, entonces no lo hago y nada me va a pasar. Ahora el 48, escuche esto. Y el que me rechaza y no recibe mis palabras, en otra versión dice, y no recibe mi diseño, tiene quien le juzgue. Pero si dice que Él no nos va a juzgar, ahora tiene quien le juzgue.
¿Y quién nos va a juzgar? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Quién nos va a juzgar entonces? Es la palabra que Él nos ha hablado. Es la revelación que Él nos ha dado. Es el diseño que Él nos ha dado el que nos va a juzgar. Por eso es que Jesús no se hace problemas con juzgar a nadie, sencillamente pone el diseño y viene y nos compara con el diseño y sencillamente si no encajamos, no te conozco, y si encajamos, venid benditos de mi Padre, entrad al gozo del Señor. ¿Qué es lo que el Señor pone como punto de comparación y lo que nos va a juzgar? Es el diseño. Porque Él ya puso el diseño que usted y los que van a venir, usted y yo y los que van a venir, debemos de llegar a ser uno en Cristo. Ahora, si no hacemos según este diseño, vamos a ser juzgados según el diseño que Él ya nos dio, según la palabra que Él ya nos dio, según la revelación que Él ya nos dio. Le decía a un pastor en un momento dado, mira, no te preocupes de saber quién está en el diseño y quién no, solo agarra el diseño y ponlo y compáralo y mira si está haciendo el diseño o no lo está haciendo. Y no tienes por qué estar decidiendo si este sí o este no. Sencillamente el diseño va a decir si este lo está haciendo o no lo está haciendo. Por eso es que yo debo involucrarme en este evangelismo según el diseño, porque si no voy a ser juzgado según lo que Él me reveló del evangelismo según el diseño. Alguien podrá decir, pero yo puedo hacer cualquier clase de evangelismo, hágalo. Pero de todas maneras va a ser comparado. Va a ser comparado lo que está haciendo al diseño, a las palabras que Él ha dicho. Él no necesita juzgarnos. Algunas personas dicen, si vas a hacer mal, Dios te va a juzgar. Ya no necesitamos ser juzgados. Ya Él ha dicho que si hacemos lo correcto, la bendición de Dios va a estar. Y si no hacemos lo correcto, no va a estar. Por eso es muy importante que nosotros no solo sigamos evangelizando, sigamos alcanzando la cosecha, no nos paremos porque viene una cosecha asombrosa y gloriosa, sino que apliquemos el diseño hoy más que nunca para los que están y para los que vienen. Así vamos a llegar a ser uno en Cristo. Ese es el diseño. Por eso es muy importante ajustarnos al diseño e ir al abrevadero y ver el diseño, ver la voluntad de Dios, ver qué es lo que Él ha dicho. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a juzgar. Las palabras que yo les he dado son las que los juzgarán, dijo Jesucristo. No yo vine para salvar, pero lo que yo les he dicho, lo que yo les he revelado, la revelación que yo he dado del Padre hacia ustedes, dijo Jesús, eso es lo que los va a medir, eso es lo que los va a juzgar, eso es lo que va a decir si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Por eso es muy importante que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? ¿Y por qué nos va a medir? Nos va a medir porque por eso Él oró. Porque si no hacemos lo que Él dice, sencillamente estaríamos estorbando lo que Él ya oró y lo que Él ya declaró. Estaríamos estorbando el propósito de Dios en aquellos que deberían de venir para el Señor, que sean uno. Así que por eso yo y usted y yo hemos sido llamados para ser instrumentos de Dios, instrumentos escogidos de Dios. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios sea cumplido en nuestra vida. Hemos sido llamados para ser usados por Dios, para que su propósito sea alcanzado y que la gloria de Dios también sea alcanzada en la vida de los que ya estamos como en la vida de los que han de venir.
Por eso es mi responsabilidad examinar el diseño, es mi responsabilidad ir al abrevadero, a las escrituras y ver las palabras que Él nos ha hablado. ¿Qué es lo que Él ha dicho? ¿Cómo dijo que había que hacer? ¿Qué es lo que dijo que había que hacer? Y cómo debíamos de hacerlo. Es el tiempo de examinar ahora que lo que nosotros tenemos que hacer, porque es muy importante para que se logre el propósito de Dios de que ellos sean uno, así como Cristo es uno en el Padre. Ahora, ¿cómo vamos a alcanzar esto? Precisamente cuando dice nueva criatura es porque se le está dando el correcto adiestramiento y el correcto discipulado. Esto aquí implica entonces que para esta nueva cosecha que está viniendo, la que ya vino y la que está viniendo, necesitamos tener discipuladores que estén dando la talla. Necesitamos tener una iglesia que esté dando la talla. Necesitamos un pastor que esté dando la talla. Se requiere de que todos juntos demos la talla. ¿Para qué? Para que alcancemos el propósito de Dios. Un pastor me decía la semana pasada, lo serio de ahora, dice, es que a estos nuevos hay que discipularlos correctamente. Yo le entendí por dónde iba, pero le lancé la pregunta y le digo, ¿y por qué? Porque ahora quiere decir que a estos hay que meterlos a nuevos grupos de comunión familiar y adiestramiento, pero hay que enseñarles correctamente. Y ahora me he dado cuenta que los discipuladores que tengo en mi iglesia no están de ese calibre. Por eso decía que esta cosecha que hemos tenido, y como un pastor decía, nos agarró que no hemos alcanzado lo que Dios ha querido. Nos sirvió para medir y nos hemos dado cuenta que no hemos dado la talla que queremos, y por eso ahora que vienen los nuevos, no podemos darles un adiestramiento correcto porque los que están no están dando la talla. Por eso es el tiempo ahorita de ajustarnos y de ir al abrevadero y de ponernos firmes delante del Señor y de alcanzar lo que no hemos alcanzado para que se cumpla en nosotros el propósito de Dios. Dios nos ha escogido para ser instrumentos de Él, pero instrumentos de gloria, instrumentos de poder, instrumentos donde se cumpla su propósito, pero para ello todos tenemos que dar la talla. Alguien dirá, bueno, pues entonces no demos, ¿para qué vamos a seguir cosechando si no hemos dado la talla? Pues no, pues es para que el reto es que se levante y edifique. Nehemías llega y le dice al pueblo, mirad cómo están. Las calles están llenas de ladrillos y llenas de todo el material que ha sido derribado. Las paredes derribadas, las calles derribadas, las puertas quemadas. Y les contó todo cómo está. Les dijo su situación. Y me gusta la actitud que tomaron. No dijeron, bueno, pues entonces ya estamos todos arruinados, ¿para qué más? ¿Qué podemos hacer? Ellos se levantan y dicen, levantémonos y edifiquemos. No, el hecho de haberles dicho cómo estaban, los llevó a una depresión y a que se encerraran y se paralizaran, lo cual hacen muchos, y esa es niñez espiritual. Eso es infantilismo, esa es falta de madurez. Pero veo un pueblo que dice, levantémonos y edifiquemos. Y esto es precisamente lo que en este tiempo Dios está poniendo el sentir en toda la misión. Nos vino a mostrar que no estábamos preparados y que los discipuladores no tenemos la talla para discipular a estos nuevos convertidos. ¿Qué tenemos que hacer? Levantémonos y edifiquemos, pongámonos en el orden, entremos al orden, vamos al abrevadero a ver qué es lo que Dios ha dicho, de lo que debo hacer yo y de lo que debe hacer usted.
entonces vamos a entrarle al propósito de Dios y a llevar a la gente que está y a los que van a venir al propósito de Dios para que sean uno en Cristo, así como Cristo es en el Padre. Por eso se hace importante que nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere para nosotros, para que sepamos qué hacer, pero para que sepamos cómo debemos de estar. Cómo debemos discipular a partir de hoy, cómo debemos de adiestrar a partir de hoy, modelando, expresando su gloria, siendo ejemplos en disciplina, en responsabilidad, en pasión por Jesucristo, en prioridades, siendo ejemplo en nuestra entrega a Jesucristo, en nuestro servicio a Dios, en nuestro amor hacia Él, en velar por el cumplimiento del propósito de Dios, en nuestro celo por Dios mismo y su diseño. ¡Oh, qué tremendo! Cuando empecemos a hacer todo esto, entonces los que están y los que van a venir y seguirán viniendo, van a entrar en el diseño de Dios y van a ser uno en Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios, y que vamos a estar expresando la nueva criatura. La nueva criatura es la expresión de cada día, todos los días, las 24 horas del día. Cuando dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, está diciendo, el problema de la iglesia de Corinto es que no está expresando la nueva criatura. Nacieron de nuevo, pero no la están expresando. Porque dice de modo, o sea, no hay otra cosa, no hay otra forma. Ese es el modo, esa es la forma, ese es el procedimiento, no hay otra. Este es el diseño, en otras palabras. Y esto es lo que el Señor hoy nos está mostrando, a que Misión Cristiana del Calvario continúe evangelizando, que no desmaye en alcanzar la cosecha, porque vamos no solo para tener fruto, sino más fruto. Segundo, que vamos a cumplir el propósito de Dios de predicar la palabra. No vamos a dejar de predicar lo que el Señor nos ha dicho que prediquemos. Tercero, vamos a alcanzar el propósito de Dios. Para eso son dos cosas. Uno, dar la talla nosotros, ponernos firmes los que estamos, ser ejemplo, modelar en todas las áreas de nuestra vida, para que los que vengan también vengan y sean modelos, y así juntos vamos a ser uno en Cristo y Cristo en nosotros. Yo en ellos y ellos en mí. Yo en ellos y tú en mí, así como tú en mí. No es de la otra forma. Cualquier otra forma es otro evangelio, pero menos el evangelio del reino de Dios. El evangelio de Cristo es que toda persona convertida debe ser llevada a expresar a Cristo, a vivir a Cristo, para que seamos uno juntamente con Él. Eso es el evangelio de Jesucristo. Por esa razón es que debemos constantemente ver el diseño, ver el abrevadero. Pablo no argumentó la situación de la iglesia de Corinto, ni de Éfeso, ni de Galacia, ni se puso a argumentar, les mostró el diseño. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver el diseño, vamos a revisar el diseño, porque lo que nos va a juzgar es el diseño. Las palabras que yo os he hablado, esas son las que les van a juzgar, dijo Jesús. Lo que yo he dicho, lo que yo les he revelado, eso es lo que los va a juzgar. En otras palabras, vamos a ser medidos con las palabras y la revelación que Él nos ha dado. Por eso se hace importante cumplirla, hacerla, porque eso nos va a permitir dar la talla, alcanzar la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo. Es por eso importante que ahora tomemos nuestro lugar los que estamos, nos pongamos firmes, recordemos la responsabilidad que tenemos ahora de modelar, de ser discipuladores correctos, de ser siervos de Dios y siervas de Dios correctas en todo el sentido de la palabra, de una manera integral, y que podamos resplandecer en la gloria de Dios, y de esta manera que los nuevos que vengan también a resplandecer en la gloria de Dios, porque hay una iglesia que está expresando a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, no dice estuvo ni dice estará. También dice nueva criatura, no dice fue ni dice que será. Nueva criatura es. Ese es el diseño de Dios. A eso debemos de llegar los que estamos y los nuevos que han de venir. Él ya oró por los nuevos. Mi responsabilidad es ir a predicar, es a darles la palabra para que crean en Jesús y luego discipularlos y adestrarlos correctamente con lo que Dios quiere, en la excelencia que Dios quiere, para que tanto nosotros como ellos, los nuevos, lleguen a ser uno en Cristo para la gloria de su nombre. Así que adelante, con éxito, como dijera el pueblo, no nos quedemos así entonces, levantémonos y edifiquemos. Alguien podrá decir, bueno, pues yo como discipulador no doy la talla, así que mejor me quedo. No, eso es infantilismo. Empiece, levántese, métase al orden, busque el diseño, llegue a ver cuál es el propósito de Dios. Aprenda lo que Dios quiere. Alguien podrá decir, mi pastor no me lo ha enseñado, ya no ha insistido en que vamos al abrevadero. Pues hágalo usted, para eso están los libros. Busque lo que el Señor quiere que hagamos. No hay excusa, no hay excusa. Es el tiempo de hacer lo que Dios quiere que hagamos y que nos levantemos en su nombre, porque Él está en medio de nosotros y porque hay vida en medio de nosotros y porque hay un propósito que cumplir. Ese es el propósito de llevar a los que ya estamos y a los nuevos convertidos, el que sean uno en Cristo Jesús. Oremos. Padre bueno y glorioso, te damos gracias por esta preciosa oportunidad que nos estás hablando sobre la importancia de tanto los que estamos como los que vienen y vendrán, puedan ser llevados a una vivencia de la nueva criatura por causa o por resultado de estar en Cristo. No que estuvieron en Cristo ni que estarán en Cristo, sino que estamos en Cristo. Y por eso hoy en el nombre de Jesús declaro que nuestros sentidos son abiertos, nuestro entendimiento es abierto aún más hacia la responsabilidad que tenemos de llevar la palabra, porque Jesús mismo dijo, creerán en mí por la palabra de ellos. Padre, que no nos paremos porque la bendición sigue, la cosecha continúa y la cosecha gloriosa viene todavía, no es esta. Esta apenas es el comienzo para hacernos movilizar, porque ya movilizándonos la cosecha que Él tiene preparada llega a nosotros. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y que podamos comprender lo que el Espíritu Santo nos está enseñando hoy. Porque seremos discernidos, seremos examinados y seremos probados para ser aprobados de acuerdo a lo que tú nos has dicho y nos has revelado. No los juzgo yo vine a salvar al mundo, pero la palabra que les he dado, ella les juzgará. Por eso se hace importante, Señor, y urgente que nos metamos al diseño,
que haya un mismo sentir y pasión por el diseño y que juntos hagamos lo que tú quieras. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Qué bueno será oírles sus comentarios, sus preguntas incluso, o los asuntos que ustedes tienen para enriquecernos aún más a toda Misión Cristiana del Calvario. Y vamos a disfrutar de la gloria de Dios y de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que esperamos sus comentarios. Venga y será lindo saber de ustedes y poder disfrutar de la presencia del Señor y del poder de Jesucristo. También a ustedes les habla el Señor, así que particípelo, ministrelo y vamos a ver la gloria de Dios en medio de nosotros. Si lo comparte, todos somos bendecidos y todos disfrutamos del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que a gozarnos y a ser llenos juntos hoy de la bendición del Señor. Esperamos sus comentarios y qué lindo será saber de usted y qué lindo será ver lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Así que gracias a Dios por su presencia y por el poder de su Espíritu Santo. Dice el pastor Romualdo: después del nuevo nacimiento es vivir en un presente constante y permanente de acuerdo al diseño que Jesús nos ha revelado. Esa es la medida por la que Jesús ya oró y que debemos dar la talla por nuestra naturaleza en Cristo. Eso es exactamente. Eso es. Me alegra cuando escriben porque veo si han captado lo que el Espíritu Santo está diciendo o si hay que corregir lo que el Espíritu Santo nos está mostrando que no lo hayamos captado bien. Por eso es importante el que transmitamos aquellas cosas que el Señor quiere para nuestra vida. Así que adelante, qué lindo sus comentarios. El pastor Francisco Lovelo: la cosecha es directamente proporcional a la aplicación del diseño. Como el Padre estaba en Cristo y los hizo ser un cosechador imparable sin salirse del diseño, así nosotros, siendo uno en Cristo, participaremos de estas primicias y de la cosecha en sí. Gracias, apóstol. Amén. Así es. Jesús cada vez iba de menos a más. Muchas veces la iglesia va de más a menos. Pero Cristo iba de menos a más y más. Así es. Bendito sea su nombre. Jacob y Marlene dice: la tarea nuestra es guiar a la iglesia a que hagamos conforme el diseño. Isaías 3:10: decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Yo voy a ser examinado según el diseño, voy a ser probado según el diseño, o aprobado o desaprobado. No hay un término medio. Por eso es que me urge y me precisa estar y mantenerme en el diseño y llevar a la iglesia al diseño, porque es lo que Él ha dicho y dice que eso es lo que nos va a medir. Las palabras que Él ha dicho son las que nos va a medir. Por eso es muy importante que nosotros hagamos lo que Él quiere y que demos fruto como Él quiere, de la forma que Él quiere y para la gloria de su nombre. Así que dando fruto es como exaltaremos y como glorificaremos el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Así es. Qué lindo sus comentarios, así que adelante, esperamos los suyos. Para ser bendecidos y disfrutar de la gloria de Dios. Recuerde, junio 8,
un día de siembra para bendecir la casa del Señor. Un día de siembra para bendecir la casa del Señor. Así que si algo el Señor siempre cuestionó a su pueblo era que su casa no estaba bien. Y el descuido de su casa. Pero Dios está llevando a Misión Cristiana del Calvario a que cuidemos su casa. Qué importante. Así que adelante a seguir conforme el diseño y conforme su propósito para ver la manifestación de Dios y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor. Hay varios hermanos que siguen inscribiéndose ya para el Congreso de agosto. Estoy sorprendido del deseo que ya hay para que sigan y se han seguido inscribiendo. Ya en las iglesias varios me han informado que ya empezaron programas para juntar dinero para venir al Congreso de agosto. Ya hay actividades, ya la iglesia se está moviendo, no espero 8 días antes, ya la iglesia se está moviendo para producir los recursos financieros para el Congreso. Así que adelante a ver la gloria de Dios y a disfrutar el poder de Jesucristo. La sierva del Señor, nuestra hermana Aurora, dice: el que obedece los mandamientos de Dios está unido a Dios y Dios a él. Así es como sabemos que Dios vive en nosotros por el Espíritu que Él nos dio. 1 Juan 3:24. El obedecer me mantiene unido a Él y esto debe ser el estilo de vida de los que hemos nacido de nuevo. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Juan 15:6. Este es el peligro de no permanecer. Ahora, qué importante es esto. Si yo obedezco los mandamientos de Dios, las directrices de Dios, el diseño de Dios, voy a ser uno en Él. Eso es así. Porque Él me ha dado la palabra y la palabra es vida. La palabra es poder. Y solo lo que va de acuerdo a su palabra es lo que va a producir vida y lo que va a producir poder. Por eso es que yo tengo que actuar conforme al diseño. Y es el diseño el que me va a medir, el que me va a examinar y me va a juzgar. Y va a determinar si estoy aprobado o estoy desaprobado. Porque ¿qué dice? El que no lleva fruto será echado fuera y se secará. Ahora me llama mucho la atención que dice que será echado fuera y se va a secar. Cuando usted corta algo, una rama, o un árbol, o lo que sea, no se seca en el instante en que usted lo corta. Principia a secarse, pero se va secando conforme los días. Y llega un momento que ya se secó, pero es un proceso de secarse. Y hay hermanos a veces en las congregaciones que como no se secaron así de repente, piensan que no están secos, sino van secándose poco a poco, poco a poco. Y llega un momento en que ya están secos totalmente. Aunque ha pasado algunos, no solo días, sino meses para secarse. Se recuerda al pueblo de Israel de los 12 espías. 2 dijeron que sí podían entrar y 10 dijeron que no. 2 le creyeron a Dios. De los 10, el Señor dijo: estos no entrarán. Pero no los mató. Pero se murieron durante los 40 años. Y hay personas que piensan que porque Dios no corta o no mata, no hay justicia de Dios. A veces Dios los deja, no a veces, sino generalmente Dios los deja para que se vayan secando. Los dejó para que durante un periodo de 40 años se murieran en el desierto. O sea, de todas maneras no entraron, se murieron.
Y a veces creemos que porque yo estoy haciendo lo incorrecto y no me ha matado, que estoy bien. Pero sencillamente me deja hasta que me seco. Y por eso esa parte de Juan 15, donde dice que lo cortará y se secará, es un proceso de secarse. Y por eso es que la persona se va sintiendo bien. Yo estoy bien, no, yo estoy re bien. Pero se va secando poco a poco, hasta que se seca totalmente. Qué importante es cuidar lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado algo glorioso y tremendo. Y que lo disfrutemos y que lo experimentemos y lo vivamos para la gloria de su nombre. El profeta César dice, si hablamos conforme al diseño, entonces serán palabras que traerán salvación, porque no son nuestras, sino las que hemos oído de él. Acerca de Pedro dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 11:31. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa, y toda tu casa. Es importante actuar, vivir y llevar a los nuevos convertidos hacia el diseño. Pero para eso necesitamos que nosotros, tanto el pastor, la sierva del Señor, los discipuladores, asistencia pastoral, el grupo del pastor, todos nos alineemos al diseño, para que los nuevos que vengan sean instruidos correctamente, pero que tengan modelos correctos, que expresen la gloria de Dios. Que los nuevos que vengan vean en la iglesia modelos que están representando el reino de Dios aquí en la tierra. Y para eso es usted y soy yo. Marina Reyes dice, levántate tú que duermes. Hay que levantarnos y edificar. Nada nos debe detener ni adormecer ni dejar que ningún pensamiento ni cosa alguna nos limite para cumplir el propósito por la cual fuimos llamados. Así es, Marina. Es el tiempo de levantarnos y de no adormecer. Ya hubo cosecha, gloria a Dios, esperemos la próxima. No, esta no es la cosecha al estilo natural, con mentalidad de razonamiento. Esta es la cosecha que viene del Padre, que no para y no para, porque es una cosecha permanente. Y por eso es que debemos de levantarnos y juntos como iglesia seguir cosechando. Y si ya dimos fruto, demos más fruto. Y si ya dimos fruto, demos más fruto. Y si volvimos a dar fruto, demos más fruto, hasta que demos mucho fruto para la gloria de Jesucristo. No pare, no se detenga, sino adelante viendo la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Será un tiempo glorioso. Ya lo es, pero el tiempo que viene es de más gloria de lo que ya estamos viendo. Estamos viendo conversiones, sanidades, liberaciones. Estamos viendo a Dios moverse, a Dios cumplir su palabra. Es un tiempo glorioso que está viviendo la misión. Pero no es el tiempo, no es lo que Dios quiere hasta donde quiere llevarnos. Hace falta. Por eso es necesario que comprendamos lo que Él quiere, que seamos uno en Él, que nos lleve a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que comprendamos y que hay un cambio de actitud y de entendimiento para que nos sometamos a lo que Él quiere, porque las palabras que Él ha hablado son vida y poder para transformarnos y llevarnos a personas que demos la talla de acuerdo al propósito y al plan del Señor. Por eso es importante que usted y yo nos metamos al abrevadero, busquemos qué es lo que Dios quiere y que examinemos lo que Él ha dicho. Y a la luz de la palabra que examinemos nuestro ministerio pastoral, porque vamos a ser examinados y juzgados por la palabra que Él ha dicho del ministerio pastoral. Pero lo mismo el discipulador va a ser comparado.
Lo mismo cada discípulo, lo mismo la esposa del pastor, todos vamos a ser comparados con lo que él ha dicho y vamos a ser medidos. Por eso se decía de Jesús, varón aprobado por Dios. Y si algo Dios quiere es llevarnos a esa aprobación, para que juntos veamos su gloria y disfrutemos su presencia. Alejandro Ibarra dice, cuando obedezco a Cristo, los resultados son sorprendentes. Lo vemos cuando le dice a Pedro en Juan 21:6, echa la red a tu derecha, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Esto quiere decir que transmitamos el diseño correctamente y veremos la cosecha de la que Dios habla. Ajá, así es. Así es. Qué importante es llevar el mensaje, pero tener discipuladores que se ajustan al nivel y a la talla de lo que Dios quiere. Que seamos los que vamos a moldear y a representar, y de los que somos representantes de su reino aquí en la tierra. Es por eso que debemos ver el diseño. Pablo lo que hizo fue mostrarle a la iglesia de Corinto el diseño, a la iglesia de Éfeso les mostró el diseño, a la iglesia de Galacia les mostró el diseño. No les mostró opiniones personales ni opiniones de otros, les mostró el diseño. Nuestra responsabilidad es mostrarle a todos el diseño, qué es lo que Dios ha dicho y la forma en que Dios quiere que lo hagamos. Y vamos a ver el propósito de Dios cumplido. El pastor Eber, así es, apóstol, el inicio ha sido glorioso y lo que viene es desde ya glorioso, pero en gran manera. ¿Para qué el Señor nos dio esta palabra hoy? Para mostrarnos cuánto nos falta, no para quedarnos, no para desanimarnos, sino para que veamos que si lo que tenemos es glorioso, como dice el pastor Eber, y en realidad lo que viene va a ser mucho más glorioso. Entonces, ¿por qué el Señor nos dio esta palabra? Porque Él nos está preparando para lo súper glorioso que viene. Alabado sea su nombre. Así que metámonos, veamos el diseño, veamos la revelación de lo que Él ha dado y hagámosla justamente, cumplámosla y demos la talla y representemos a Cristo tal como Él es en todas las áreas de su vida. Seamos la expresión de su gloria. Que el Señor nos ayude y nos utilice para bendecir a los que ya están y a los nuevos convertidos, a que juntos vayamos a ser y seamos uno en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, adelante, y que sea una semana de ubicación, una semana de gloria, una semana en la cual veamos su gloria y que de esta manera podamos dar la talla para seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga y que toda la familia sea llena de la gloria de Dios.